Ok, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, les saluda Raúl Castillo. Vamos a dar por iniciada la clase número 2, semana 5 de gerencia de sistemas. En la clase anterior pues veíamos un poco la parte de los diferentes tipos de mantenimiento que podemos tener dentro de lo que es el ámbito informático, clasificado básicamente en tres grandes grupos relacionados como eran el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y también lo que era el mantenimiento proactivo o predictivo, como en otras palabras. Veíamos algunas ventajas y desventajas de algunos de esos mantenimientos y nos habíamos enfocado por ahí a la parte que tiene que ver de hardware, pero también en el entendido de que por ahí también un compañero preguntaba sobre cómo aplicar esto del mantenimiento a nivel de la seguridad informática, y esto pues cubre lógicamente todos esos aspectos también relacionados con el mantenimiento de sistemas, que es otra parte muy importante, la parte del mantenimiento de la base de datos, la parte del mantenimiento de otros aspectos como por ejemplo la estructura de red, y todos esos componentes que tienen que ver con el funcionamiento del negocio, lo que permite que el sistema esté, o cuando decimos sistema me refiero a la parte del servicio que da la empresa, pues esté disponible, ya sea para clientes o para público general o para la misma organización en sí. Entonces, habíamos hablado que era un aspecto bastante grande y esto nos daba como una antesala para poder plantear o para poder observar, por así decirlo, la estructura de lo que es un plan de mantenimiento preventivo dentro de una entidad gubernamental de nuestro país. Yo les voy a publicar la parte del documento y les voy a poner las fuentes aclarando de que la parte que estamos viendo pues básicamente está orientada para fines educativos y sin violentar ningún derecho de autor, ni mucho menos apropiarse o, por así decirlo, tener mayores implicaciones en esto, sino que esto está como un acceso público en un sitio web de donde yo lo he extraído para fines educativos, para que podamos discutirlo y poder aprender de esta parte. Eso es lo que vamos a hacer. También vamos a hablar un poco sobre el aspecto relacionado con la actividad que tenemos pendiente de los proyectos. Por ahí voy a mostrar algunas modificaciones que acabo de hacer, donde están las estructuras de equipos de trabajo y donde más o menos he planteado algunos aspectos que deben de considerar a la hora de elaborarlos. Básicamente, también voy a presentarles la rúbrica, que es la que vamos a utilizar para evaluar a la hora que ustedes están exponiendo, y de esa manera pues ir avanzando en esta parte. Lo que va a estar pendiente son las fechas en las cuales van a presentarse. Estas van a estar durante todo el ciclo. En tal sentido es muy importante que empecemos a buscar la información o la documentación que nos va a permitir a nosotros ir avanzando para que no tengamos problemas al final, ¿sí? Ahora bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar esta parte. ¿Dudas? Ok. Todo bien. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces una parte para luego quedarnos viendo la parte del plan. Aquí está la estructura de los equipos de trabajo. Más o menos tenemos este equipo que va a ser la implementación de lo que es una especie de mesa de servicio, donde va a utilizar la parte relativa a lo que es un software que se conoce como GLPI. Este es un software que existe en dos versiones, tanto a nivel
tanto a nivel de, lo podemos encontrar en línea, lo podemos encontrar de paga, pero también existen unas versiones que son para que nosotros podamos descargarla y que nosotros podamos instalarlo. ¿Qué es lo que se pretende que hagamos? Bueno, para el equipo 1, relacionado con lo del Helpdesk, utilizando GLPI, pues vamos a crear, vamos a implementar una mesa de servicio con este software en un servidor local. Cuando hablo de un servidor local, pues es su computadora y ustedes van a configurarla con los requisitos necesarios para que puedan instalar este servicio. Ahora, normalmente, para que funcione con todo esto, pues nosotros necesitamos documentarnos con aspectos, con algunas teorías que lógicamente están en la web, sobre cómo funciona una mesa de servicio, cómo se gestionan los tickets, cómo ustedes van a determinar la magnitud, por lo menos, de la atención. En este caso nos vamos a centrar en la parte de la atención relacionada con el mantenimiento o con la falla que pueda estar dando los equipos. Y, por supuesto, ustedes van a categorizar, ustedes van a hacer la simulación de esta parte. ¿Ok? Ahora, con el grupo número 2, cuyo coordinador es Ricardo José Lemos Garzona, tiene que ver con el proceso de administración de proceso y respaldo y restauración de bases de datos. En este caso, se pide pues que descarguen una versión, la que ustedes crean conveniente, y que funcione adecuadamente. Van a hacer la instalación ya sea en un servidor Windows o un servidor Linux o en su equipo, como ustedes crean conveniente, en donde van a hacer la simulación de que es importante que puedan obtener una base de pruebas para que eso pues tenga, o ustedes crean una e ingresan los registros que ustedes crean conveniente, y dentro de eso pues ustedes van a hacer las simulaciones de cómo realizar los diferentes tipos de respaldo, ya sea, como decimos, en caliente, ya sea offline, fuera de línea, y todos esos aspectos que están relacionados con la administración de lo que es una base de datos. Entonces, estos en las teorías ustedes van a descubrir ahí que existen diferentes mecanismos e incluso existen software de terceros que te permiten administrar o calendarizar ciertas actividades a tu base de datos. Dentro de las restauraciones sí es muy importante, no lo olviden, que deben de utilizar, digámoslo así, restauraciones, podría ser totales, restauraciones también sincrónicas, restauraciones que vayan en función de que solamente me permitan restaurar cierta información, no que sea un backup total o una restauración total, sino que sea decreciente o que sea creciente. Eso les va a permitir pues que ustedes puedan exponer cómo es que lograron hacer eso, cómo es que se hace. Eso es a nivel de conocimientos generales. Con la parte de, solo me falta este grupo, el de amarillo, el de la infraestructura. La parte de las políticas y protocolos. En este sistema, en esta parte relacionado con la implementación de políticas y protocolos, tiene que ver no tanto así el documento, sí va a estar planteado el documento, pero ustedes van a hacer la implementación de esas políticas, tanto a nivel de servidores como a nivel de usuarios. Entonces van a demostrar cómo las políticas que ustedes han escrito se implementan en ese servidor y cómo los usuarios, una vez están aplicadas esas políticas, entonces los usuarios no pueden acceder a ciertos recursos porque ustedes ya protegieron, ya tienen esas políticas que impiden que la información no se extraiga, que la información esté segura, etcétera, etcétera. La parte de la auditoría de sistemas, que le pertenece a Ivania Carolina González, pues en esta parte lo que nosotros vamos a determinar es como, por ejemplo, no tanto el proceso de la auditoría en sí y toda la documentación, que el informe general, que los hallazgos, sino más bien nos vamos a enfocar en simular
que vamos a practicar una especie de auditoría a un proceso que ha sido violentado, ya sea porque se ha extraído información o porque un usuario ha, digamos, extraído o ha eliminado cierta información. Entonces nosotros vamos a utilizar ya sea Kali Linux u otra herramienta que nos permita a nosotros determinar que efectivamente encontramos un hallazgo por la sustracción o la eliminación o la alteración de X información. Y para eso, pues ustedes se van a auxiliar de la herramienta que ustedes crean conveniente. Y yo por ahí les recomiendo que también presenten la forma de si vamos a ver con los equipos, si van a intervenir un equipo, es importante que se determine como las fases, al menos la fase que tiene que ver con la auditoría forense. Esta parte es muy importante, la auditoría forense, porque hay una cadena de custodia. Y esa cadena de custodia, pues hay que presentarla y hay que demostrar cómo es la mejor forma o las recomendaciones que se deben de seguir para que nuestras pruebas pues tengan una validez jurídica. Y esto, pues si nosotros lo centramos a la parte de la ley de delitos informáticos y comercio de nuestro país, pues lógicamente pues vamos a encontrarle un sentido de por qué es que se debe de respetar estos lineamientos. Ahora bien, la parte de la implementación de la infraestructura para una entidad financiera, pues lógicamente vamos a plantear dentro de un documento todos, digamos, los aspectos que se requieren, tanto a nivel de seguridad, a nivel de software, a nivel de políticas, todos esos aspectos que ustedes consideren que son necesarios. Luego se los voy a escribir ahí. Ahora, para todos los equipos de trabajo es importante lo siguiente. Uno, vamos a desarrollar un documento que incluya el contexto de la investigación que ustedes están haciendo. Y lógicamente este documento pues lleva las partes principales que son, digamos, la introducción, lo que ustedes ya conocen, la parte de la introducción, los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos, al menos 3. Lleva la parte relacionada con el contexto, que es el marco teórico. Esto no muy extenso. Hablamos de máximo 2 páginas. Y luego la parte del desarrollo. También tiene que ver una parte de conclusión. Bueno, aquí les voy a poner la demostración así. La parte de las conclusiones. Y la parte importante que tiene que ver la bibliografía que han utilizado, pues las referencias web y todo eso. Y la parte importante también tienen que ser una presentación de lo que van a exponer del tema. Esto es un consolidado. Es un consolidado de todo el documento. Y acá alguien va a desarrollar como una guía de cómo realizaron el proceso de demostración. Es decir, cómo yo a este lado puedo ver y puedo agarrar esta guía y puedo hacer lo que ustedes están demostrando. Más allá de todo eso, demostraciones y la parte de la presentación y la guía, pues son las que nos van a determinar que el tema se entienda, que también ustedes han entendido. Esto es para todos los equipos de trabajo sin excepción. Ahora,
el nivel de profundidad que ustedes van a usar aquí va a estar en función a la parte que yo les he escrito acá, de lo que les he hablado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Vamos a ver por acá. Quiero ver. Veamos acá. Tenemos, creo que es esta rúbrica por equipos. Pues básicamente esta parte es a nivel de evaluar su presentación de lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, aquí están las calificaciones en una escala del 1 al 5, en donde los puntos que se obtengan, pues se dividen entre los puntos totales, pues básicamente son 45 porque son como 9 ítems. Si usted obtiene los 5, si no, la cantidad de puntos se divide entre 10 para sacar un porcentaje por equipo. Y luego hay una evaluación por apellidos, eso de firma no le hagan caso, en donde la evaluación de cada uno de ustedes se hace en función del tiempo que exponen, la presentación que ustedes están haciendo, la parte de su desenvolvimiento dentro de la presentación que hagan y por supuesto el dominio de el tema que están desarrollando. Entonces van a tener una nota de equipo y posteriormente van a tener un puntaje de cada integrante. Al final van a tener una nota promedio de ese trabajo. Entonces, por acá está los integrantes de la exposición que si se presentaron, cuando ustedes inician la presentación, pueden sincronizarse, acordarse el día que les toque. Yo voy a hacer la introducción del tema, yo voy a hablar un poco del tema y luego lo dejo ya con los integrantes del equipo y ustedes pues se presentan, cada uno pues tiene que activar su cámara, hablar y decir, bueno, mi nombre es fulano de tal, soy de la regional de San Salvador, de Sonsonate y pues estoy con el tema X y voy a exponer tal cosa. Participación de los integrantes, pues lógicamente aquí no hay que el que imprime, el que invita el café, el que hace la diapositiva, aquí tienen que exponer todos. Entonces, esto, si ustedes dicen que son 8, entonces 8 tienen que pasar a exponer, porque si no hay 8, entonces yo digo, entonces solo les pusieron 3, entonces la nota que han obtenido es esta. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes siempre lleguen al 5. Ahora, la intervención de los integrantes, es decir, cuando hablo de la parte de su intervención que sea de calidad, no me refiero a que voy a tomar como la participación solo porque usted presentó al grupo y porque usted dijo, bueno, yo soy el coordinador y a continuación al compañero. No, sino que también tiene que involucrarse sobre el tema y hablar sobre el tema. La calidad de los materiales presentados, es decir, se van a evaluar en relación a lo que se les ha solicitado. Si es más, pues mucho mejor. Pero eso es importante que lo consideren. Y acá, pues en términos generales, que si los integrantes en realidad trabajaron, porque aquí es donde se nota que si trabajaron en el proceso o simplemente, pues para eso ustedes tienen que trabajar en equipo de manera virtual y ese trabajo en equipo pues lo tienen que estar compartiendo para que todos conozcan la parte del tema. Esta parte, cuando hablamos de la exposición, fue clara y permitió la comprensión, se obtiene de las preguntas que yo puedo realizarle, ya sea a los integrantes del mismo equipo o a cualquiera de los participantes de la clase. Y lógicamente esas preguntas o dudas van a ser contestadas por algún integrante de lo que está exponiendo. Y acá también esta parte es muy importante que los que están básicamente presentando puedan realizar algunas preguntas al resto de la clase. Entonces, más o menos
Esto es los tiempos, por ejemplo, acá habla de los tiempos, que si respecto a los tiempos límites, yo sé que en alguna demostración se van a necesitar más tiempo que los otros. Por ejemplo, a lo mejor una persona va a decir yo voy a hacer la demostración y eso le puede demorar, digamos que 15 o 20 minutos. Entonces, pero en términos promedios, si somos 8 personas, las que estamos en un equipo de trabajo, el promedio que vamos a hablar, estamos hablando ahí de 5 minutos cada uno, que va a hablar del tema. Luego, nosotros en la segunda hora vamos a, o lo vamos a hacer de corrido, porque muchas veces acá nos gusta el tiempo. Acá es donde ustedes van a poder utilizar el resto del tiempo para hacer la demostración y de esa manera pues garantizar que todos participen y que todos estén activos a la hora de la exposición. Ok, no sé si hay dudas. Sí, una duda. No sé. Todo claro, Lick. Sí. Yo tengo una duda, Lick. Sí, Ricardo. Sí, adelante, no comprendí muy bien esa parte de cómo distribuíamos el tiempo. No sé si en la primera clase teoría, en la segunda la práctica, no entendí muy bien esa parte. Ok, excelente. Sí, efectivamente eso es lo que yo mencionaba, que nosotros podemos utilizar como cada jornada dura más o menos 1 hora, 50 minutos, entonces nosotros podemos exponer todo el equipo de corrido y luego en la segunda hora hacer la demostración del tema y dar las conclusiones finales en la segunda hora. Eso les va a permitir tener un espacio de receso para que puedan afinar los detalles y luego regresamos. Igual si el tiempo pues es muy corto, igual ustedes pueden decir, mire, yo necesito que lo hagamos de corrido, empezamos a las 5:30 y vamos de corrido, pues para que no nos detengamos, ya sea por la conexión o por esas cosas, eso no hay ningún problema. Lo podemos hacer de corrido y listo. Solo podemos parar unos 5 minutos para refrescarnos y luego seguimos, eso no hay ningún problema. Pero así sería más o menos, Ricardo, el tiempo, la distribución. ¿Ok? Ok, de acuerdo, gracias, Lick. Lick, tengo otra duda. ¿Sí? Respecto al hecho de que por la cuestión de clima sobre todo, porque lastimosamente los proveedores de internet nos dan un servicio medio malo. Respecto a eso, debido a la hora y que generalmente, bueno, al menos acá en Sonsonate, más o menos de las 4 a 7 de la noche suele venirse el gran porrazo de agua, por decirlo así. Y generalmente, al menos en mi caso, aquí donde yo vivo, falla el internet, falla la luz, de repente puede haber algún inconveniente de ese tipo. Ok, gracias Rafael, buen punto. Recomendación, ustedes deben de tener una previsión sobre estos aspectos. Cuando me refiero a la previsión no es que voy a tener otro servicio disponible, me refiero a que nosotros podemos elaborar un video de la demostración, por ejemplo. Yo hago un video, lo subo al canal de YouTube y si yo tengo un inconveniente a la hora que estoy desarrollando que sea comprobado, por supuesto, yo puedo auxiliarme de ese video para que el resto de la clase, una vez nos compartan el link, pues yo lo puedo transmitir y de esa manera, pues, logramos que la clase siga, pues, a eso me refiero. ¿Estamos? Entendido. Ok. En el caso de Jonathan Isaías, no sé si tenés algunas dudas. No, Lick, de momento todo en orden, ha quedado claro todo. Ok, perfecto. Bien. Lick, yo tengo una duda. Sí, Ahí estoy viendo lo que es el color amarillo sobre la implementación de una infraestructura. Veo que no tiene una descripción como las demás. No sé si ya explicó eso o... Sí, lo mencioné que solo ese me estaba pendiente, que yo se las iba a
a describir en otro momento, pero que también mencioné ahí que era en términos generales, lo dije así en términos generales, que en esta parte importaba que nosotros describiéramos en un documento todos los aspectos que nosotros necesitamos, y esos aspectos tienen que ver como, por ejemplo, qué políticas voy a utilizar para resguardar la información, dado a que son empresas bastante celosas en la información. ¿Cómo vamos a nosotros a establecer esas políticas? ¿Qué tipo de infraestructura a nivel de servidor o esas cosas necesitamos? Porque estamos hablando de infraestructura. Entonces, no es que vamos a decir que 100% así es, pero al menos, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué capacidades debería de tener, por ejemplo, un servidor para este tipo de situaciones? ¿Cuánta conexión o ancho de banda necesita tener para que los recursos que va a consumir el cliente pues sean los óptimos? Todo eso toca investigarlo, pues todo eso lo vamos a dar cuenta cuando nosotros empecemos a investigar. Entonces, esa es la parte que va a estar seccionada en relación, por ejemplo, al tipo de hardware, al tipo de conexiones, a las políticas, a todo eso, Joaquín. A eso se refiere este punto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. A ver, los comentarios. ¿Todo bien? Buenas noches. Yo tengo una duda, pues no sé si ya lo mencionó, pero ¿en qué fecha tenemos que entregarlo? ¿En qué fecha? Ese fue un punto que también lo dije, que mencioné que solo faltaban las fechas de entrega, y lógicamente pues estamos hablando que quizás más o menos la planificación, les diré cómo están los temas. Lo que pasa que aquí en relación a la planificación, los temas varían. Entonces, después del primer parcial, nosotros estamos hablando como en la semana 9. Aquí tenemos más o menos 2 de octubre. Por acá, nosotros podemos empezar más o menos con algunos procesos que tienen que ver con eso de bases de datos, pero esos tiempos yo se los voy a mencionar por ahí cómo van a estar, porque yo puedo pasar algunos temas para estas fechas y luego dejamos en las últimas, para que no se afecte, como acuérdense que son 5 grupos y acá son 5 semanas, yo voy a distribuir el tiempo de tal manera que ustedes empiecen dichas presentaciones allá como por la tercera semana quizás de septiembre, como la tercera semana de octubre, por ahí así más o menos. No estoy diciendo que esas sean las fechas correctas, pero si ustedes ven, por acá está seguridad informática, seguridad física, y por aquí se van relacionando los temas y están al 30 del 10. Entonces, más o menos ahí como por la tercera semana de octubre, hasta llegar, porque son, creo que 5 grupos. Si estamos hablando de la tercera semana de octubre, pues necesitamos 5 semanas, y por ahí hay unos de parcial que no se pone. Entonces, más o menos por ahí andan las cosas. Quizás en la segunda semana de octubre, por ahí sí estaríamos iniciando con el primer grupo. ¿Ok? Este orden que tenemos acá, no es que este sea el primer grupo, ni que este sea el segundo, ni que este sea el tercero, ni que este sea el último grupo, sino que vamos a hacer un sorteo y lógicamente, pues, ustedes van a seleccionar X color y ese color va a tener un número y así lo van a seleccionar. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Si cualquier cosa me pueden escribir, y cualquier situación, pues, con gusto yo se las hago saber. Ahora bien, regresando a la clase que teníamos este día, pues vamos a ver un poco, ya lo mencionaba antes, vamos a ver un plan de mantenimiento informático. La idea es compartir un plan que ha sido extraído desde un sitio web público de página de gobierno, y
que en este caso pues se trata de esta institución. Se trata del Instituto de Acceso a la Información Pública, que en su momento yo no sé si todavía está o ya no está. Pero esto fue presentado en el 2017. Entonces, y si ustedes ven, pues tiene acá la portada del plan de mantenimiento preventivo del equipo informático y lo presenta pues la unidad de informática. Y aquí está la dirección de acá de nuestro país, más o menos como estaba. Y lógicamente tiene algunas aprobaciones, los nombres, como digo, están en internet y acá nosotros lo mostramos única y exclusivamente para fines educativos, considerando las fuentes y los actores y respetando todo lo que ahí está. No estamos en ningún momento apropiándonos de nada de esto, simplemente es una estructura que la vamos a exponer acá. Ahora bien, si ustedes ven, dentro de la portada está algo importante que tiene que ver con la aprobación del documento y también, siempre por norma, tiene la parte relacionada con lo que es la edición o la revisión de las versiones que hagamos de ese plan de mantenimiento. Ahora, esta parte, pues lógicamente un plan va a tener un contenido en donde van a estar planteados todos los aspectos generales, como por ejemplo, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué tiene que ver con el objetivo general? ¿Qué vamos a lograr con los ejes específicos? ¿A dónde vamos a aplicar este plan? Es decir, con el ámbito de aplicación, ¿dónde va a fungir esta parte? Las etapas que va a contener este plan. Vamos a conceptualizar sobre todo eso y luego existe como un diagnóstico situacional desde el punto de vista para determinar más o menos el alcance que este va a tener o, por así decirlo, todos los aspectos en el cual nosotros podemos como tener una visión global de toda la organización en relación a su parte informática. La parte de la justificación, pues ahí donde nosotros detallamos detenidamente qué es lo que nosotros queremos o por qué es que vamos a hacer esta parte de este plan. Luego está la parte de los logros que se quieren alcanzar y algo muy importante que tiene que ver con el cronograma de actividades o dicho de otra forma, la calendarización o la ejecución en la cual se van a realizar estas actividades. Luego también están lo que vamos a necesitar, es decir, los responsables que van a ejecutar estas acciones y por supuesto los materiales. También podemos incluir incluso un presupuesto de lo que vamos a necesitar para poder tener todo documentado. Y luego la parte importante que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo, porque una cosa es que esté el plan y otra cosa es que se ajuste y se ejecute de acuerdo a lo que hemos planeado. Y luego ahí hay algunos aspectos a considerar como el riesgo en el que puede caer, por así decirlo, nuestro plan. Y, por supuesto, hay algunos anexos que siempre son importantes en todo documento. Los anexos nos van a permitir a nosotros, pues, lógicamente, tener otra visión o documentarnos a más profundidad sobre algunos aspectos que nosotros creamos conveniente. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando acá. Y esta parte pues es teórica. La parte de acá, la introducción, pues acá me dice a mí por qué o qué es lo que yo espero lograr en lo que es el plan. Y todo lo demás está en función a describir, por así decirlo, qué es lo que contiene el plan en sí. La introducción pues básicamente es hacer como una descripción rápida de todos los aspectos que estamos presentando nosotros en el plan. Bastaría leer la introducción para saber que nosotros o a qué se refiere el documento que estamos leyendo. Ok. ¿Por qué lo menciono acá? El objetivo general y el objetivo específico, porque en su momento dado nos va a servir a nosotros establecer o estructurar esos objetivos de tal manera que nos den una idea de cómo es que se presentan este tipo de instrumentos para las organizaciones. Y entonces, en este caso, dice mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y de telecomunicaciones. Ojo, cuando ya hablamos de informáticos y telecomunicaciones, pues no solamente estamos hablando a nivel de hardware. Acá dijimos que eran equipos informáticos. Entonces, básicamente, atiende
la parte de lo que es el hardware y también de lo que es el software, pero a nivel de funcionamiento del sistema operativo. No estamos hablando a nivel de sistemas de bases de datos, a niveles de aplicaciones y tampoco a niveles de seguridad. Estamos hablando del mantenimiento lógico, por así decirlo, y del mantenimiento preventivo que le podemos hacer a los equipos. Entonces, pregunto, ¿queda claro el objetivo? Si ustedes leen el objetivo general, ¿es claro lo que se quiere lograr? Hola, pregunto. ¿Se comprende bien? O sea, ¿se entiende? Si nosotros vamos al punto 2 y vemos los objetivos específicos, la pregunta es, hay 5 objetivos específicos. Léanlos, por favor, y me dicen si estos objetivos específicos están de acorde a la clase que vimos anteriormente, donde estaban el por qué hacer este tipo de mantenimiento, por qué no hacerlo. ¿Sí se cumplen esos objetivos, por así decirlo? Licenciado, Sí. yo no estuve en la primera clase, pero sí es bastante claro los objetivos, lo que se espera lograr, ¿verdad? Está bastante claro a mi forma de verlo. Ok. Hola, sobre todo recalcar el último que dice establecer los mecanismos para evaluar las condiciones generales de los equipos informáticos. Ese creo que tiene más que ver con el que estábamos hablando del predictivo, que establecer como parámetros o mecanismos que nos van a permitir saber o decidir si algo está yendo mal antes de que se arruine por completo. Ok, excelente. Ok, bien. Si ustedes, bueno, ya los leyeron los objetivos, pues básicamente todos están orientados a garantizar, por así decirlo, que nuestros servicios o nuestros equipos pues estén en unas óptimas condiciones. ¿Para qué, verdad? Lógicamente para que los costos sean disminuidos. En una parte de los mantenimientos que vimos anteriormente mencionábamos pues que si no contamos con este tipo de cosas, pues básicamente estos instrumentos nos ayudan a disminuir los costos, pues porque una vez, si nosotros solo tenemos el mantenimiento correctivo, pues lo que sucede es que una acción que nosotros hagamos puede llegar demasiado tarde y eso va a implicar pues otro tipo de gastos. Entonces, y con este tipo de mantenimiento pues se logra que los equipos estén en mejores condiciones. El ámbito de aplicación, allí pues claramente se establece en todas las unidades que tengan equipo informático y de telecomunicaciones que pertenezcan a la institución. Creo que no hay donde perderse. Esa parte pues también es importante determinarla, pues porque de pronto podemos andar como perdidos y tratando de cubrir otros aspectos que no están contemplados dentro del plan. Ahora, esta parte de las etapas del plan son sumamente importantes. Por ejemplo, no podemos ejecutar un plan de mantenimiento si no tenemos presupuesto. Entonces, dentro de las etapas, la principal, donde dice la adquisición de insumos para mantenimiento, pues lógicamente eso también lo tenemos que contemplar nosotros, pues que año con año se pide un plan operativo, se pide un plan de compras, por así decirlo, y en ese plan de compra nosotros tenemos que estar muy conscientes y tenemos que estar sabedores de que nosotros necesitamos cierto dinero o presupuesto para poder establecer las compras necesarias y lograr la atención. Lógicamente aquí habla de algunas unidades propias que son del gobierno, como el caso de la UAS y todo lo demás, pero en la empresa privada pues funciona de manera similar, es decir, la adquisición de insumos siempre la tienen que hacer y se van a auxiliar pues de ser del departamento de presupuestos o de compra que les va a permitir gestionar ese tipo de cosas. Ahora, dentro del punto de gestión, dentro del punto de adquisición de ese tipo de cosas, pues lógicamente sí es más fácil dentro de la empresa privada porque pueden hacer compras directas y en la parte pública no, porque se depende de ciertos procesos y eso lleva más tiempo. O sea, no es como que una institución va a decir, mira, aquí están $5,000 y váyase ya a comprar. No, no se puede hacer eso.
pero en la empresa privada sí se puede. Entonces, son aspectos que debemos de considerar el ámbito donde estamos trabajando, ¿sí? Porque acuérdense que si ustedes necesitan tener estos insumos, pues lógicamente si en una empresa pública tenemos que tener esa visión de presupuesto un año antes, por lo general, o hacer los ajustes necesarios cuando se crea conveniente. Luego, tenemos que hacer la elaboración o la programación y todo lo demás. Y, por ejemplo, aquí va el primer anexo, vean, donde está la ejecución del mantenimiento. Básicamente, esa etapa está determinada sobre qué es lo que nosotros vamos a hacer en un mantenimiento. Si nosotros vamos al anexo 3, aquí nos enfoca ejecución del mantenimiento, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en este mantenimiento? Si vamos al anexo 3, por ejemplo, creo que sí están los anexos. Ese es el anexo 4 y aquí tiene que estar el anexo 3. Vean, creo que estamos arriba aún. Este es. ¿Ok? ¿Qué es lo que se pretende hacer en esta parte? Por ejemplo, ahí me habla del mantenimiento preventivo a nivel de software. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí me dice, va, mira, esto es lo que va. O usted lo contrata y le dice que eso es lo que tiene que hacer. Y ahí está todas las partes que va a hacer. Alguien en la primera clase mencionaba, yo cada 6 meses hago esto, analizo el disco, hago lo otro y todo lo demás. Entonces, todos esos aspectos, vean, están ahí bien definidos. Y algo importante, eliminar programas ajenos a las funciones de la institución, llámese cualquier institución en este caso. De esa manera es como se tiene una lista de lo que usted va a ir a hacer a un equipo. Eso es lo que se plantea, lo que se logra establecer en un plan de mantenimiento. No sé si con esta parte pues queda claro, por así decirlo, a qué se refiere un anexo y qué es lo que nosotros vamos a ir a hacer. ¿Por qué es importante? Pregunta, ¿por qué es importante establecer este mecanismo? Y ojo, por aquí dice, vean los tiempos. En las mejores condiciones por medio del mantenimiento preventivo que se harán 2 veces al año. 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. Y entonces, cuando nosotros, ¿por qué es importante tener todo por escrito de lo que vamos a hacer? Porque si no lo tenemos por escrito, ¿verdad que cada quien puede tener un criterio diferente y puede empezar a hacer en los equipos lo que cada quien crea conveniente? Ojo, no significa que si una máquina presenta otra falla, si usted las descubrió, no las va a hacer solo porque no están escritas. No, porque para eso existe lo que es un mantenimiento de emergencias también. ¿Ok? ¿Sí estamos bien con esa parte? Sí. Ok. Sí. Luego teníamos por acá la parte relacionada con las etapas del plan, ya la íbamos viendo, estamos en el anexo 3. Y luego por acá, a ver, había el anexo 4. Por acá, vamos a ver. La evaluación del plan dice que se evalúa 2 veces al año en el mes de julio y diciembre, que son básicamente las partes en donde se ejecuta el plan. Podría ejecutarse cada 6 meses en junio y la otra, pues básicamente allá a finales de noviembre o de diciembre para final de año, pues hacer esa evaluación de acuerdo a lo que se obtuvo. Y luego, acá vean, aquí me dice que con los datos recolectados se va a comprobar ese cuadro de evaluaciones que está en el anexo número 4, que ya vimos más o menos en lo que es. Cuando hablamos del diagnóstico situacional, pues nosotros si vemos acá, estos son todos los equipos y de telecomunicaciones a los cuales nosotros tenemos que presupuestar. Pregunta, ¿para qué nos va a servir esto, este diagnóstico situacional? ¿Para qué nos va a servir esta parte? Pregunta. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. Yo creo que primeramente para establecer nuestro punto de partida, cómo está la situación, si bien es cierto, es una especie de inventario, pero también nos puede servir para comenzar a desglosar cada uno de los equipos y tenerlos incluso por categorías.
Otra cosa que podría servir también para comenzar a establecer presupuestos también, o un diagnóstico base en el cual podemos decir, vamos a hacer cambios de memoria, por decirle algo, cambios de disco cada cierto tiempo. Eso nos puede también ir sirviendo para ir estableciendo los presupuestos. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiere opinar? Ok. Sí, adelante. Bueno, yo creería también que esto nos ayudaría a ver como la magnitud, o más bien a lo que nos enfrentamos, veamos. Y a través de eso también coordinarnos en cuanto al tiempo, porque creo que también es muy importante determinar el tiempo en el que se va a hacer los mantenimientos, porque no todo el tiempo puede pasar en eso, pues si se traza de casualidad podría generar pérdidas, o el trabajo no se podría estar haciendo de la mejor forma o como de costumbre en las empresas. Ok. Gracias. Sí, ¿verdad? Como decían los compañeros, para tener un punto de partida, pero sobre todo también para saber qué materiales, qué recursos humanos vamos a necesitar para poder ejecutar estos mantenimientos. Y eso pues está relacionado con dinero, pues los recursos que se asignan, pues en cuánto tiempo lo vamos a hacer, cuánto tiempo se le va a dar para esto, para lo otro y todo lo demás. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos como un inventario de todos los equipos que nosotros tenemos a disposición. ¿Por qué? Porque tenemos que abarcar todas esas partes. La justificación, pues ya más o menos ustedes la saben, porque es importante, aquí se abra la justificación de por qué tener los mantenimientos, pues lógicamente ya sabemos que, que si nosotros no damos un mantenimiento preventivo, pues lógicamente lo que se afecta es la vida útil de lo que van a ser nuestros dispositivos. ¿Y qué logramos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues ya hemos dicho que en relación a todo esto, pues además de contar con una norma, porque incluso dentro de las instituciones públicas sí existe una ley de la Corte de Cuentas, por ejemplo, que te permite o que te exige que debes de tener o darle mantenimiento a los equipos de acuerdo a las normas técnicas de control interno de cada institución, que te den los lineamientos y que es obligación el realizar este tipo de situaciones para salvaguardar y proteger los activos de la institución. Las actividades que vas a realizar, vas a revisar inventarios, vas a hacer un mantenimiento preventivo del equipo informático y luego te empieza a detallar que vas a llevar un registro por minorizado de lo que has hecho en cada equipo. Eso con el objetivo que al final pues tú tengas que elaborar un informe sobre qué fue lo que encontraste, qué fue lo que, en fin, todo aquello que te va a permitir tomar decisiones en esa parte. Los periodos de ejecución, o ahí estaban los anexos, ya lo vamos a ver por ahí, que van a ser 2 veces al año, y lógicamente acá hay otro nivel de detalle que está ahí, los recursos humanos que vamos a necesitar. Y entonces por aquí vamos a establecer nosotros, vamos a detallar aspectos relacionados como esto. Por ejemplo, se va a socializar con los usuarios y luego aquí en este anexo 2 están los usuarios con sus equipos, con todos los aspectos o detalles del equipo. Los materiales, que es lo que necesitamos por aquí, se habla de espuma de limpieza, aire o aspiradora, quizás aspiradora, brochas, kit de desarmadores, limpiapantallas, contact cleaner, entre otros, porque pueden haber más. Entonces, todo eso es parte de un plan de mantenimiento. Y luego viene la otra parte importante que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo. Es decir, no solamente necesitamos actualizar o elaborar un plan de mantenimiento, sino que tenemos que ver que se cumpla. Y cuando se cumple,
nosotros vamos a determinar que se cumple o no se cumple cuando tengamos los resultados que cada uno ha ido detallando por cada equipo. Entonces, eso es importante que no lo olvidemos. ¿Ok? Aquí está el registro del mantenimiento, la unidad, nombre de usuario, el código de inventario del equipo, la fecha que se hizo, el usuario que recibió el mantenimiento también firma, y si hay algunos comentarios, pues ahí se ponen también. Entonces, esos son formatos que me ayudan a mí. Y este es un calendario, pues, que ahí estaba con nombre y apellidos, cómo estaba cada quien y todo lo demás. Me voy a detener porque no quiero entrar en líos con cuestiones de nombre y todo lo demás. Y aquí estaban los anexos anteriores. Esto es la parte que ya habíamos visto, que nos va a servir de ayuda. Y aquí está el cuadro de evaluación. ¿Cuántos mantenimientos hicimos por fecha? Si teníamos programado 10 mantenimientos, ¿cuántos hicimos? Y el porcentaje de cumplimiento. De esa manera, esto me permite tener a mí una evaluación y seguimiento del plan. Entonces, básicamente, esto es un plan. Y esto es lo que nosotros, en nuestra carrera, necesitamos conocer. Porque el día de mañana, si nos dicen que hagamos un plan de mantenimiento, entonces nosotros ya tenemos una idea de cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ya habíamos desarrollado o ya habíamos visto un plan de mantenimiento, digamos así, estructurado o ya teníamos esa idea o hay quien que dice, no, yo mire, es mi primera vez que lo veo y sí me va a servir porque de eso se trata, pues, o sea, de que lo que presentemos aquí, más allá de que ustedes estén anotando, es que ustedes tengan idea y que el día de mañana, pues si a ustedes les toca elaborar un plan de mantenimiento, ustedes sepan cómo estructurarlo. De eso se trata esta parte de la gerencia de sistemas. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok, perfecto. Entonces, vean, esa es la parte que queríamos discutir sobre un modelo o sobre un plan de mantenimiento preventivo de equipos. Y pues la idea era pues lograr que ustedes conocieran estas estructuras y que el día de mañana, pues lo vuelvo a repetir, tengan una base sólida sobre cómo construir un plan. Existen muchos más formatos, pueden encontrar muchos en la web. Eso es porque está aplicado a una entidad pública. También se puede encontrar uno que esté orientado a una entidad privada, no hay ningún problema, pero básicamente los aspectos a considerar, pues básicamente van a ser similares. Y eso es la parte que íbamos a ver este día en relación al mantenimiento de equipos informáticos. Así que si no hay más dudas al respecto, pues yo voy finalizando la clase. No sin antes, pues, darle las gracias por su presencia y por su asistencia, pues, a los compañeros de Sonsonate, pues, siempre darle las gracias, pues, por su participación, también a los de San Salvador, y aunque no participan todos, pero sí es importante que siempre al menos propongámonos decir, hey, este viernes voy a participar, este viernes voy a decir algo, este viernes quiero preguntar, este viernes. ¿Por qué? Porque es parte de la participación activa de la clase. Así que, bueno, si no hay más comentarios, pues no me resta más que darle las gracias. Nos vemos el próximo viernes y muchas bendiciones para todos, ¿ok? Gracias, Nick. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.